¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Hola a todas y a todos, aquí estamos, una nueva entrega de música clásica en Ñ Radio, es decir, estamos en un nuevo rato de música clásica, estamos en un nuevo episodio de Oír y Callar, así que bienvenidos y bienvenidas seáis todos, saludos de Julia desde la mesa de sonido y saludos de Fernando en el micrófono. Vamos a empezar una nueva sugerencia de música clásica y como siempre por la música escrita por mujeres. Y hoy nos vamos a ir muy atrás en la historia, nos vamos a recordar a una de las mujeres que ya hemos conocido a lo largo de nuestros programas y que es la compositora más antigua de las que hemos hablado en nuestro programa. Vamos a hablar de Hildegarda von Bingen. Hildegarda von Bingen, vamos a recordarlo, fue esta mujer monja que vivió entre los años de 1098 a 1179. Fijaros ya, una añada. Esta monja beguina, que ya conocimos sus músicas en alguno de nuestros programas, vamos a recordarla hoy también con dos canciones o dos antífonas que, bueno, os voy a pasar a presentar. La primera de ellas está relacionada con Santa Úrsula y para ello vamos a contaros también un poco en qué consiste esto de Santa Úrsula. Voy a contaros una pequeña historia que lo resume. Úrsula, de Colonia, fue una legendaria doncella cristiana romano-británica, para más señas, aunque en otras fuentes era una princesa hija del rey Dionutus, martirizada en el siglo IV junto a un grupo de jóvenes doncellas en Colonia, que protagoniza una leyenda medieval que gira en torno a Atila, el rey de los hunos. Permanecen en el martirologio romano y su fiesta se celebra el día 21 de octubre. Bueno, y ahora voy con la leyenda, que fue muy extendida en la Edad Media. Una joven llamada Úrsula se convirtió al cristianismo prometiendo guardar su virginidad. Como fue pretendida por el príncipe celta galés de nombre Hereo, que es el mismísimo Conan Merideac, el que hizo la fundación de Bretaña, bueno, dejamos el paréntesis, decidió realizar una peregrinación a Roma y así lograr la consagración de sus votos. En Roma fue recibida por el Papa Siricio, que la bendijo y consagró con sus votos la virginidad perpetua para dedicarse a la predicación del Evangelio. Al regresar a Alemania fue sorprendida en Colonia por el ataque de los hunos en el año 451. Atila, rey de este pueblo, se enamoró de ella, pero la joven se resistió, porque ya había hecho los votos, ¿no?, delante del Papa. Bueno, pues como se resistió, junto a otras doncellas que se negaron a entregarse a los apetitos sexuales de estos bárbaros, fue martirizada, tanto Úrsula como todas las doncellas que iban con ella. Bueno, a este hecho y a esta leyenda medieval se le llama, pues eso, el martirologio de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes de Colonia. Para recordar un poco todo esto, Hildegarda von Bingen escribió, mejor dicho, una antífona cuyo título es O rubor sanguinis, y la letra de esta antífona dice así: Oh rojo sangre que fluida desde esta altura que la divinidad ha tocado, una flor eres en el invierno con el soplo de la serpiente nunca estropeado. Bueno, este es el texto que Hildegarda von Bingen puso para recordar este martirologio y ahora vamos a oír la música que escribió para ello.
Y volvemos al hilo de esta leyenda medieval de Santa Úrsula. La historia de esta mártir describe las identidades como vírgenes mártires con una red de conexiones simbólicas. El rojo, por ejemplo, que es el rubor específico de la sangre de la mártir al fluir en forma de flor, recuerda los fragantes capullos de rosa, que es una antífona para las mártires de las sinfónicas, o sea, de la sinfonía de Escipias, que es una forma de llamar a esta música. La floración de esta pieza se hace eco claramente de la de la Virgen María, especialmente en la breve antífona que vamos a oír a continuación, que se titula Ode Aperituit Nobis, donde la flor florece para abrir la puerta estrangulada por la serpiente. Es un ejemplo más de cómo Hildegarda von Bingen, de una manera simbólica, nos cuenta el martirologio de esta Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, y de cómo esta simbología del rojo y de la serpiente y de la flor, pues se hacen un poco eco en los propios versos de esta antífona, que termina con el verso de O Ecclesia. Bueno, y esta ha sido la música que hemos recordado de Hildegarda von Bingen, música, recordamos, del siglo XI, muy lejanas ya en nuestra tradición cultural, pero que no cabe duda que tienen un poder no solamente simbólico, sino un poder interpretativo y un poder que evoca nuestros sentimientos, no cabe ninguna duda. Bueno, y ahora pues vamos a continuar con nuestro programa y nos vamos a ir unos cuantos siglos más para adelante, pero no muchos, ¿no? Nos vamos a ir al siglo XVII y vamos a escuchar música por primera vez en nuestra serie de programas de un compositor francés del barroco llamado Marie Marais. Esta música que estamos oyendo es de Marie Marais, es de viola de gamba, es el instrumento que estamos oyendo, y son las folías, unas variaciones de las folías de España que escribió este compositor francés. Marie Marais vivió entre 1656 y 1728. Como he dicho, fue francés, compositor y ejecutante del instrumento llamado viola de gamba. Conocido principalmente por sus obras para viola de gamba, como es evidente, que era un instrumento que en ese tiempo era muy popular en Europa. Marie Marais nació en París y comenzó su formación musical a una edad muy temprana, siendo su primer maestro su padre. Más adelante, y según fue creciendo también en edad, no solamente en edad, quería decir, sino también en conocimientos musicales, tuvo que recurrir a maestros de mayor enjundia y se hizo alumno del maestro de capilla Jean-Baptiste Lully.
Con Giambattista Lully trabajó en la corte del rey Luis XIV, ya que Lully era el maestro principal de las capillas de la corte. Era uno de los compositores más importantes de la época barroca francesa y no solamente fue el director musical de la corte, sino que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la música barroca francesa, y vuelvo a reiterar, y como compositor de óperas, cantatas, etc. Marin Magué estudió con Lully en la corte de Versalles y allí aprendió tanto técnicas compositivas como de interpretación. Y aunque Lully era principalmente conocido por su trabajo en la ópera y por la música en la corte, también le enseñó un gran desarrollo en del conocimiento de la técnica de la música instrumental, especialmente de la música instrumental para cuerda. Así que Lully, además de ser su maestro, se convirtió en el principal mentor de Marin Magué, no solo en términos de técnica musical, sino también en su inserción en los círculos musicales de la corte de Luis XIV, donde Marin Magué desarrolló su carrera como compositor y se hizo famoso como músico de renombre. Marin Magué, además de ser alumno de Giambattista Lully, también conoció y aprendió de otros músicos importantes de la época. Uno de ellos era Santa Colombe. Santa Colombe fue un célebre compositor y también virtuoso de la viola de gamba, que es considerado por muchos como el principal maestro de Marin Magué en el campo de este instrumento. Tenemos aquí el ejemplo de que dos maestros importantísimos en la época, como son Lully y Santa Colombe, casi parece que disputaban, ¿no?, ser el maestro de Marin Magué, porque realmente el compositor más importante y más famoso de ellos fue el alumno, Marin Magué. Sin embargo, Santa Colombe era conocido por su excepcional habilidad para tocar la viola de gamba con un enfoque innovador en el repertorio de este instrumento. Y aunque no se sabe con certeza si Marin Magué fue un alumno durante mucho tiempo de este Santa Colombe, lo que sí es cierto es que su influencia fue total. Santa Colombe estaba asociado con un estilo más íntimo y personal de interpretar la viola, a diferencia de lo que era, por ejemplo, Giambattista Lully, ¿no? La influencia se percibe sobre todo en la música que escribe Marin Magué para viola de gamba, ¿no?, más que en la música instrumental. Por tanto, podemos decir que Lully fue el principal maestro de Marin Magué en términos de composición y música de corte, pero Santa Colombe fue el que tuvo una gran influencia sobre el desarrollo como intérprete y la capacidad de que con la música pudiese expresar sentimientos y fuese una música más íntima y más introvertida, ¿no?, por decirlo así. En los últimos años del pasado siglo, en 1991, circuló una película que se llamaba Todas las mañanas del mundo. Esta película ha tenido un impacto significativo en la revalorización de la figura de Marin Magué, que a partir de entonces se conoció mucho más, y en general también por un interés por la música barroca francesa y por la música de viola de gamba. Esta película se centra en la relación personal que existió entre Marin Magué y su maestro Santa Colombe y explora temas como la música, la pasión, la vida y la época sociológica de la Francia de aquellos años, ¿no?, del siglo XVII. Aunque la película toma algunas licencias creativas, como es evidente, no es una biografía estricta de Marin Magué ni de Santa Colombe. El éxito de esta película fue fundamental para dar a conocer al gran público tanto al compositor del instrumento, Marin Magué, como Santa Colombe, como el instrumento propio, es decir, la viola de gamba, que en ese momento estaba relativamente en desuso. Eran pocos los músicos que recurrían a este instrumento, que era antiguo, y entonces a partir de esta película tuvo como un renacer. La película generó un renovado interés por la música barroca, por el instrumento, por la época francesa, etc.
Bueno, y lo que vamos a hacer ya es empezar a escuchar músicas de Marine Maguet. Bueno, además de esta música que estamos oyendo de fondo, desde luego, ¿no? Que esta música, si tenéis en el recuerdo alguno de los programas que hemos oído, la melodía de esta música de las Folías de España es una melodía que en nuestro programa ha sonado ya más veces. La hemos oído interpretada por una flauta dulce, la hemos oído interpretada ahora por la viola de gamba y por instrumentos de cuerda también. Es una música que en aquella época era muy famosa en Europa. Bueno, y lo que vamos a hacer ya es empezar, vamos a oír una selección de una ópera de Marine Maguet titulada Alcione, que es una historia de amor. No vamos a oír la ópera completa, vamos a oír una selección instrumental de esta ópera y os voy a decir brevemente un poco lo que vamos a oír. Marine Maguet vivió y desarrolló su labor profesional en una época de esplendor y cambios en Europa y concretamente en Francia, ¿no? En torno a la corte del Rey Sol, que era donde él estaba trabajando. El Rey Sol era el centro del poder político, intelectual y artístico, por lo cual todo aquel que perteneciera a su entorno se veía favorecido. Marine Maguet no solo tuvo que demostrar su valía ante un compositor como Lully, es decir, que Marine Maguet empezó siendo su alumno, pero pronto se convirtió en su competidor, porque Lully era el gran triunfador de la corte, y bueno, pues Marine Maguet tuvo que empezar a hacerse un sitio. Alcione, que es el título de la ópera que vamos a escuchar, es la tercera de las 4 óperas que compuso Marine Maguet. Alcione fue estrenada el 18 de febrero de 1706 y esta es una tragedia que está basada en el mito griego de Ceyx y Alcione, tal como lo relata Ovidio en su obra La Metamorfosis. Tiene un prólogo y 5 actos y componen, pues eso, una apasionante historia de amor. Alcione es una de esas obras que, sin demasiada explicación, ha pasado desapercibido durante muchos años. Esto es que lo cierto que después de su estreno, que como hemos dicho que fue en 1706 y que fue muy aplaudida durante este hecho, y además que podemos decir que, bueno, antes de que fuera abandonada, ¿no? Pero podemos decir que el compositor, bueno, pues recibió los elogios, recibió los aplausos y también hizo algunas modificaciones que se representaron nuevamente en 1719, también con un gran éxito, de tal manera que esta obra llegó a convertirse, según la crítica de la época, en una de las más bellas del repertorio lírico del barroco francés. Tras la muerte del compositor en 1728 se siguió representando esta obra de una manera intermitente hasta 1771, que fue la última vez de la que tenemos constancia que se representara esta ópera. Después de este año, parece que fue cayendo dilatadamente en un olvido y que llegó prácticamente hasta esta época en la que, finales del siglo XX, con la película que he hecho referencia, ¿no?, de Todas las mañanas del mundo, se revitaliza otra vez toda la música para viola de gamba y la música de Marine Maguet. Bueno, es una cosa que no tiene demasiada explicación, pero ha sido así. Los especialistas, desde luego, dicen que el prodigio del músico queda latente por las innovaciones que realizó en la instrumentación de la obra. Por ejemplo, la línea del bajo estaba reforzada con tambores poco tensos que producían un ruido seco y lúgubre, que junto a los violines y oboes, que tenían unos tonos agudos, eran capaces de representar la furia del mar y los silbidos del viento, ¿no? Bueno, pues ya tenemos aquí también una innovación en aquella época. Y otra innovación más que hizo Marine Maguet también con esta ópera, introdujo el contrabajo dentro de los instrumentos que formaban parte de la orquesta. Hasta entonces tampoco se había hecho. Bueno, vamos a escuchar ya una selección de esta ópera Alcione con los números siguientes, todos números instrumentales: Tempestad, Marcha de los marineros, segundo y tercer aire de los marineros, giga y sarabanda.
Bueno, y esta ha sido la selección de estas partes instrumentales de la ópera Alcione que hemos oído de Marin Maguet, pero también tenemos que decir que Marin Maguet tiene una abundante literatura escrita para la viola de gamba como instrumento solista, y lo que vamos a hacer a continuación es oír un ejemplo de ello, titulado El laberinto, y que sirve, o servirá, para despedirnos momentáneamente de este autor hasta nuestro próximo encuentro con él en nuestros programas. Pero no me resisto a relatar, antes de terminar el programa, no me resisto a relatar un curioso caso que le sucedió a un joven estudiante de violonchelo al final de los años 50 del siglo XX en una tienda de partituras barcelonesa llamada Casa Beethoven. Este joven estudiante era Jordi Sabal y nos relata cómo, entre todas las partituras que allí había, descubrió unos arreglos realizados para violonchelo de unas obras escritas para viola de gamba de Marin Maguet, autor y obras que no eran muy conocidas en aquella época. Esto despertó la curiosidad de este joven que de alguna manera le ha marcado en su carrera futura y ha trazado un curioso paralelo con lo que años antes le sucedió a Pau Casals con las suites para violonchelo de Juan Sebastián Bach en ese mismo establecimiento de las Ramblas barcelonesas. Este hecho de Pau Casals lo relatamos y lo contamos en el podcast número 60, cuando hablábamos de la obra para cuerda de Juan Sebastián Bach. Bueno, pues Jordi Sabal, desde luego, cuando empezó a estudiar y a leer aquellas obras que compró en Casa Beethoven, pues, como decía, marcó su carrera porque ha sido, desde luego, uno de los grandes especialistas de la viola de gamba en el ámbito mundial, ¿no? Podemos decir. Bueno, pues para despedirnos vamos a oír esta obra para viola de gamba titulada El laberinto.